Ahí no hay palabras, ahí no hay ejemplaridad, ahí no hay planteamientos ni ideas frente a lo que es la situación de tragedia social y económica y el secuestro de las instituciones que se vive en Venezuela. Bienvenidos a la entrevista, hoy con un invitado de la casa, el señor Otto Jansen. Bienvenido a Divergentes, Otto. Vamos a hablar de un tema importante y que pareciera que no se van a dar, pero vamos a ver si van las primarias o no este 22 de octubre, a casi un mes, Otto, que es nuestra analista y que nos va a ayudar un poquito a dilucidar esta situación que se va dando. Ahora el gobierno quiere jugar también en las primarias y los venezolanos seguramente por allí ya están decepcionados. ¿Qué pasa con esos venezolanos ahora en el exterior, Otto, que sentimos como que nos desinflamos y va a haber o no va a haber primarias? Bueno, hay gracias Jessica por estar aquí en tu espacio. De verdad que es un gran honor y una bonita oportunidad. Bueno, mira, en relación al proceso de las primarias, lo primero que hay que decir es que la Comisión Nacional de Primaria, frente al escepticismo de mucha gente, incluso propio, ha venido creciéndose en lo que tiene que ver con las respuestas de carácter político que les ha tocado dar. Y en principio, antes de esta reunión, lo que fue su encuentro con los medios, dejaron muy claro precisamente que iban a ir a la reunión, pero que además era importante que se repasaran los puntos que se habían solicitado de apoyo técnico en esa carta que tiene 18 y tantos meses que se hizo llegar al organismo para aquellos miembros que ya no están. Es importante esto porque efectivamente no se trata de que la Comisión Nacional de Primarias va a ir sencillamente a escuchar lo que diga el Consejo Nacional Electoral, las autoridades, que hay todas las aprehensiones del mundo en relación a eso. Hay además, para la gente y para todos los factores, hay un juego allí que va a ser el Consejo Nacional Electoral, las autoridades, que innegablemente van en función de lo que dictan pues, los cálculos del régimen venezolano. Esto es interesante acotarlo porque habrá que ver en qué terminan los resultados, pero allí no va a terminar el juego como tal vez pretende el gobierno, de tratar de hacer una división de los factores que están en el proceso de las primarias. Allí no es donde va a terminar el juego y sigue planteada la situación, sobre todo en lo que tiene que ver con las inhabilitaciones, que es el gran elemento, realmente el que están pendientes todos. Y que bueno, la comunidad internacional un tanto todavía tibia digámoslo como es tibia. Y cautelosa, pero sin embargo está pendiente y se conoce además que el Departamento de Estado pues viene haciéndole seguimiento, que siempre lo ha hecho, pero últimamente un poco con más relevancia lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que termina de pasar en las elecciones primarias y su resultado. Pero un poco, Otto, además de lo que estás planteando, de ese escenario que estás planteando de las inhabilitaciones por parte del gobierno, pero al final de cuentas uno se espera que el gobierno va a querer que esto no pase, que las primarias no pasen. Pero ¿qué pasa con los otros candidatos o con la otra parte de la oposición que juega a que María Corina obviamente no esté? Y para nadie es algo innegable, o sea, que hay un liderazgo de parte de María Corina Machado. O sea, ¿se está jugando a qué? A que el gobierno y la oposición estén de acuerdo para que María Corina no esté. Hay un proceso de descomposición en el funcionamiento, en la actuación de los partidos políticos que tiene el rechazo, o sea, es decir, la gente lo ha venido viendo ya desde hace tiempo. Todas estos vasos
comunicantes con el gobierno que vienen realizando los partidos políticos desde hace ya varios años, ya ha sido precisamente pues lo que la gente no termina de entender y que ha de alguna manera manifestado su rechazo rotundo a lo que tiene que ver con la actuación de los partidos. Es decir, ahí no hay palabras, ahí no hay ejemplaridad, ahí no hay planteamientos ni ideas frente a lo que es la situación de tragedia social y económica y el secuestro de las instituciones que se vive en Venezuela. Cuando se plantea el proceso de las primarias, había mucho escepticismo porque es que los partidos no convocan. Ajá. Y ahí hubo un elemento que fue el que puso a gravitar toda la atención de la población, que está muy pendiente de lo que tiene que ver con su situación del día a día, cómo sobrevive en un país donde todo es una dificultad, desde las cosas más pequeñas a las cosas más grandes. Entonces, la gente no estaba pendiente absolutamente de primaria, pero el gobierno se equivocó allí al traer al tapete la cuestión de la inhabilitación, y lo que pusieron o lo que permitieron fue hacer que la opción de María Corina Machado se convirtiera en el gran trampolín de las elecciones primarias en un primer momento. En venezolano fue cuchillo para la garganta del gobierno. Así es, y entonces frente a eso, bueno, y ahora no hayan qué hacer con eso, han seguido manejando el trapo de la inhabilitación, pero ahí hay muchas aristas con las que el gobierno se va a encontrar. Y por supuesto, los partidos políticos han quedado mudos frente a eso. Y además hay las correspondientes maniobras, algunos sin ningún escrúpulo y sin ningún disimulo, prácticamente lo que hacen es copiar la narrativa o repetir la narrativa que tiene el gobierno. Pero esto no, ya la gente sabe a qué atenerse en relación al panorama político del país, y les tocará a quienes pretenden ser digamos, protagonistas de las nuevas generaciones y de los nuevos desarrollos institucionales, políticos que el país está esperando, les corresponde hacer una revisión muy a fondo de su papel y además dar los pasos en función de que pueda efectivamente pues desarrollarse los nuevos liderazgos, puedan impulsarse lo que tiene que ver con el protagonismo ciudadano y el protagonismo social, que permita efectivamente encontrar el país verdaderamente renovado en ideas, en planteamientos, frente a la Venezuela que se anhela, que urge, y que no es una cuestión pues nada sencilla, a pesar de que algunos pueden pretender que repitiendo las mismas cosas que se han repetido durante 20 años y más de 20 años, la gente va a seguir volcando su apoyo. Esto en lo absoluto es así, y sencillamente pues la situación de las primarias se mueve en ese sentido. En función de eso que dices de los nuevos liderazgos que en algún momento van a salir, o que quizás nosotros ya estando tan de lejos no lo vemos, Otto, también además del liderazgo va a salir mucha gente a votar, que en principio el gobierno quizás menosprecia, y aunque siempre trabaja hacia el miedo, ese psicoterror para que la gente no vote o porque siempre va a pasar algo, esa otra sorpresa que pudiera toparse el gobierno de que mucha gente en Venezuela salga a votar. Y ahorita en unos minutos vamos a hablar de voto en el exterior. ¿Tú crees que el gobierno se espera que la gente salga a votar, que el venezolano salga a votar? El gobierno tiene unos enredos fuertes. Yo había, en el ciclo que he estado haciendo yo en el live, que realizo 2 veces a la semana a través de la red social Instagram, tuve la oportunidad de hablar con la doctora Mireya Rodríguez. Mire, la doctora Mireya Rodríguez es una profesional ampliamente conocida, vinculada a la democracia cristiana durante sus años de activismo, y ahora ha acompañado al PNUD de la ONU en lo que tiene que ver con la formación de mujeres políticas a nivel de Centroamérica, y es una analista muy competente.
Y una de las cosas que ella acotaba en relación al gobierno son que evidentemente pues tiene debilidades. Ella hacía mención, por ejemplo, que los aliados internacionales están muy calmados, no están haciendo mayor muestra de apoyo, que las Fuerzas Armadas nacionales bolivarianas están muy calladas, a pesar de que uno que otro oficial sale repitiendo las consignas del gobierno. Y es decir, el espectro de apoyo político del gobierno es popular, evidentemente pues cada vez está más erosionado. Lo que quedan es lo que tiene que ver con la base de sus funcionarios, alguno que otro de lo que ellos consideran el segmento duro, etcétera, pero digamos, tiene su propio problema desde el punto de vista del orden político, además de la situación de carácter financiera y económica, pues que viene atajando lo que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo del gobierno. Es decir, ellos tienen un enorme problema. Es más, algunos habían estado planteando hasta la posibilidad de que no fuera el señor Maduro quien fuera el candidato, sino que se vieran otras opciones. Claro, al final de cuentas están en el poder y esto, bueno, ayuda a taparear muchas de esas situaciones. Pero ellos saben que desde el punto de vista del sentimiento nacional, no las tienen todas consigo. Yo quiero aquí señalar, por ejemplo, lo que decía el periodista Luis Carlos Díaz, que me pareció muy acertado en su cuenta de la red social X, en un post de la red social X, decía: es impresionante que la gente insista en querer una realidad distinta y se movilice para la participación política y la exigencia de la dignidad. Hasta la propaganda oficial pierde efecto en un entorno así. Creo que es absolutamente cierto esto. Hay mucho pulso en relación a lo que la gente está esperando su oportunidad para expresarse. Muchos de ellos, como lo decía antes, no lo manifiestan de manera todavía frontal, directa, pero están esperando su oportunidad. Y en esa oportunidad, como además me lo han hecho saber algunos otros amigos con quienes mantengo contacto, me decían, aquí ya todo el mundo entiende que el problema es el cambio del modelo político, porque con ese modelo político no se puede tener calidad de vida, ni se puede tener desarrollo de las instituciones, ni se puede pensar en el futuro, ni en prosperidad de ninguna naturaleza. La gente quiere un salario, quiere un salario decente, quiere tener un trabajo. La gente no quiere seguir con las bolsas de alimentos. Calidad de vida se seguir, llama sí, eso. Pues, absolutamente. Quiere calidad de vida marcado en comparación con la oferta del gobierno, y no va a haber ninguna posibilidad de que el gobierno compre, entre comillas, las elecciones como lo han hecho en otras ocasiones, claro. con las bolsas. Y a propósito de eso, de esa calidad de vida, esos más de 8 millones de venezolanos que salieron en búsqueda, refugiados, exiliados, asilados incluso, fuera de Venezuela, muchos se inscribieron, ¿no? Y en los países en Latinoamérica creo que fueron los picos más altos de las inscripciones de venezolanos para estas primarias. Una decepción más, casi 400.000. En el Perú, 36.462 venezolanos se inscribieron para poder votar en estas primarias, o actualizaron los datos como realmente era el término, ¿no?, que se utilizó. ¿Nos vamos a decepcionar una vez más? Bueno, es una, digamos, creo que es un buen ejercicio de democracia, de que queremos y es un nuevamente. Buen indicador de cómo está la situación de Venezuela en el exterior, los venezolanos, después de un cierto tiempo. Hay que tomar en cuenta en eso, con la doctora Mireya Rodríguez me decía, por ejemplo, que los venezolanos que están en Argentina están más pendientes de las elecciones de Argentina que de las primarias. Eso es un indicador. Claro, hay participación ya, pues, de la ciudadanía dentro de la ciudad. Y la integración que se van dando. Entonces correcto. llega un instante que ya empieza lo que para uno pudiera ser como inminente o como prioritario, ya no lo empieza a hacer para algunos otros sectores tanto. Entonces esto va a medir algunas cosas así. Yo he preguntado a algunos amigos en Chile,
que tengo allá, y ellos me decían que hay mucha sociedad civil venezolana organizada, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los partidos, muy poco. Y hay algunas incógnitas allí sobre cómo puede ser esa movilización para las primarias. No sé, aquí en Perú, cómo se están dando, digamos, las circunstancias en relación a ello, pero me parece que también muy parecido. Hay, digamos, como muchos elementos de la sociedad civil organizándose, mucha juventud, hay muchas inquietudes, pero de repente no hay nada como orgánico que pueda decir y garantizar la movilización de esa gente, que a fin de cuentas también está tratando de ganarse la vida, tiene horarios difíciles, tiene toda una serie de elementos cotidianos, pues sí, así sobrevivir aquí. Y además quienes viven aquí en Perú saben que nuestra ciudad aquí en Lima pues es una suerte de ciudad de concreto, que hay que trasladarse de conos a conos y hay que sobrevivir. Yo también lo creo así, también lo veo de esa manera como tú. Me parece que fue un ejercicio de participación importante, porque además como que nos puso a trabajar a muchos en principio. Entonces, Otto, finalmente, el revuelo de las primarias, estando lejos de Venezuela, para nosotros, ¿va a ser solamente un ejercicio de participación ciudadana estando lejos y no olvidando a la Venezuela y esperando quizás esa esperanza que nunca perdemos de volver a la democracia? Porque eso que pasa en Venezuela no es democracia. Mira, te repito, yo creo que ahí se abren algunas interrogantes, pero hay un sentimiento, digamos, del país, en los venezolanos, que está allí, pues, que está muy subyacente. Que, por cierto, viéndote en la entrevista que le hiciste a este muchacho Diego Vicentini, el director de la película Simón, que se estrenó en estos días aquí en Lima. Sí, viendo la entrevista, veía que precisamente este tipo de actividades como que llegan, como que captan precisamente la atención para un proceso como es el de las primarias y como son los de las elecciones, que en el medio de las circunstancias, digamos, el mensaje subyacente es que de hecho así más o menos lo titulaba en tu trabajo, o sea, hay que seguir en la lucha. Hay que seguir en la lucha. Y hay que aportar, que no se puede perder luchando. Creo que esto contribuye mucho, y las mismas actividades que estos muchachos están haciendo, digamos, promocionando su película, que ha tenido no solo los premios, sino los halagos y los reconocimientos de parte de gente muy especializada, puede permitir precisamente, si en algunos hay alguna especie de duda o alguna especie de titubeo frente a lo que son su aporte al rescate del institucional del país y al rescate de la normalidad venezolana, mira, esto va a contribuir muchísimo. Son este tipo de eventos que no aparecen retratados en los procesos políticos de manera directa, pero que se convierten precisamente en detonantes para digamos, elementos y resultados bien interesantes. Yo creo que la cosa puede ir por allí en relación, por lo menos, a lo que significa los pueblos latinoamericanos, que bueno, que están en muchísimas circunstancias, en muchísimas problemáticas, todos los venezolanos y en los países donde nos encontramos. Bueno, muchísimas gracias a Otto Jansen por estar con nosotros este día para hablar de un tema importante. Teníamos días tratando de ponernos de acuerdo y bueno, al fin creo que ha sido un buen encuentro, una buena conclusión, Otto, ¿no? Todo suma, y a pesar de que estamos lejos, pues también aportamos nuestro granito de arena. Y bueno, ¿cuál es su granito de arena? Seguir difundiendo este tipo de información a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto decirles a los demás, hagan clic en la campanita y mándenselo a sus amigos y a nuestros amigos de cable que también nos ven, les mandamos saludos y que sigan sintonizándonos siempre. Divergentes News en la entrevista. Nos vemos. Chao.